Bendiciones a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien y muy bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 13 al 23, y lo vamos a leer en la versión NTV. Y dice: Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no, será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros, haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa. A fin de que los hombres del rey pasaran al frente, había 600 hombres de Gad que habían venido con David junto con los guardaespaldas del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itaí, un líder de los hombres de Gad: ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. ¿Deberías forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itaí le respondió al rey: juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió: está bien, ven con nosotros. De modo que Itaí y todos sus hombres, junto con sus familiares, lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Palabra de Dios. Amén y amén. El título de hoy es Fidelidad en medio de la crisis. Desde el versículo 1 al 6 vemos el plan de Absalón para usurpar el trono de David, su padre. Comienza a comprar carruaje, caballos y contratar hombres. No solamente eso, sino que Absalón se levantaba temprano y se instalaba junto a la puerta de la ciudad, donde las personas acudían sus quejas reclamando justicia, y las escuchaba simpatizando con cada una de ellas. Simulando ser empático hacia la gente, decía: si tan solo yo fuera juez, entonces yo sí les trataría con justicia. Utilizando un lenguaje político actual, diríamos que Absalón estaba diciendo: si me eligen por votación a mí, entonces yo podré encontrar una solución para todos los problemas de mi gente. Son palabras muy lindas, ¿no? Con gestos muy agradables, pero con otras intenciones, que es robar el corazón de todo el pueblo para ser rey. Es triste, pero eso es lo que vemos en algunos políticos o líderes que prometen que ellos tienen la solución de todos los problemas, tocando los corazones de los más vulnerables, de los más necesitados, cuando su única intención es ganar votos a su favor. Y esto no solamente se aplica en la política, también se aplica dentro de la iglesia para ganar un puesto, para tener seguidores, poder, causando división en el cuerpo de Cristo. También en la familia, en el matrimonio, en las relaciones interpersonales. Y el problema no solamente son los políticos o los líderes. Vemos cómo el pueblo también se deja engañar fácilmente si le das un buen plan, un poco de comida, un poco de trabajo, y así el pueblo se deja engañar. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta cuáles son las necesidades reales en nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en nuestra nación, que es espiritual. Y entiendo perfectamente que buscar primeramente lo espiritual no es algo lógico para aquel que no conoce a Dios, pero nosotros que sí conocemos a Dios, conocemos su palabra, los valores cristianos, debemos buscar primeramente lo espiritual. Por eso hay que ser cuidadoso de aquel líder que vamos a apoyar y por qué lo vamos a apoyar. Debemos conocer muy bien a la persona que vamos a elegir, su testimonio, su creencia, su filosofía, sus estrategias. ¿De verdad lo conoce? ¿De verdad conoce su reputación? ¿Qué hace usted apoyando a alguien que usted ni lo conoce? ¿Porque le da buenos planes? ¿Porque le da comida?
Bueno, así el pueblo fue engañado con unas palabras agradables, por un poco de empatía, y Absalón gana el corazón del pueblo. Que Dios nos ayude a tener discernimiento espiritual para poder conocer y discernir qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Absalón pretendía ser un buen rey, pero la Biblia revela que sus intenciones no eran buenas. Era claro que Absalón se estaba preparando para una rebelión contra su propio padre David. Ahora, ante tal amenaza, uno podría esperar que el rey reuniera sus ejércitos y saliera a apagar la rebelión de su hijo. Sin embargo, David reaccionó de una manera muy diferente. David decide huir de Jerusalén. Primero, era obvio que David no podía enfrentar a Absalón porque la mayoría se pusieron del lado de su hijo, y David ya era muy viejo. Segundo, David sabía que esta conspiración de su hijo era por la consecuencia del pecado cometido con Betsabé, cuando Dios le habló y le dijo a través del profeta Natán: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. David estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Versículo 16. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa. Y aquí vemos un pequeño grupo de las personas más fieles que siguen a David. La pregunta es, ¿saben lo que implicaba seguir a David en esta situación? No se trata tan solo de incomodidad. Seguir a David en esta situación implicaba el sufrimiento y la muerte. Pero aún así, había hombres y mujeres que se unieron y siguieron al rey David. Y aquí podemos ver dos grupos de personas. El primer grupo son aquellos que se unieron a Absalón, los que se dejaron llevar por el carisma, la empatía, por el poder y la seguridad que le brindaba Absalón, los que se dejan engañar por la situación. El segundo grupo, donde yo veo una profunda admiración de hombres y mujeres, un pequeño grupo que no abandonaron, sino que se mantuvieron fieles a David cuando esto implicaba la muerte. La calidad del corazón de estas personas que siguieron a David es abismal en comparación de los que siguieron a Absalón. ¿En qué grupo de personas quieres pertenecer? Y creo que Dios nos está hablando a nosotros hoy como iglesia, de estar firmes en la fe, ser fiel a Dios, dispuestos a sufrir y a morir a causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos confesar como lo hizo Esther: si tengo que morir, moriré. Que esta sea nuestra confesión, nuestro testimonio de fe por el Evangelio. Amén. Además de la familia y los siervos más fieles, vemos que también se unieron a David un grupo de personas de origen filisteo. Versículo 18. A fin de que los hombres del rey pasaran al frente, habían 600 hombres de Gad, que habían venido con David junto con los guardaespaldas del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itaí, un líder de los hombres de Gad, es decir, de los filisteos: ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Versículo 20. Llegaste hace poco, debería forzarte a vagar con nosotros, ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Y esto es muy interesante porque de los que seguían a David aparece un hombre de origen filistea llamado Itaí, que no tenía por qué ni la obligación de seguir a David. David le dice: no tienes por qué unirte a mí, eres extranjero, no tienes la obligación de seguirme, es más, vas a sufrir por seguirme a mí. Pero miren la respuesta de este hombre llamado Itaí, versículo 21. Pero Itaí le respondió al rey: juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. ¡Wow! ¿Saben lo que estaba diciendo este hombre de origen filistea llamado Itaí?
Si lo parafraseamos en nuestros días hoy sería: aunque soy extranjero, proveniente de los filisteos, y aunque el reino de David pareciera derrumbarse, yo estoy convencido que a través del reino de David vendrá el Mesías, Jesucristo, mi Salvador. Por eso lo sigo a usted. ¡Wow! Es decir, aunque Itaí no tenía una comprensión total que el Mesías vendría a través del linaje de David, pero sí sabía que Dios lo había levantado a David como el rey de Israel. Un extranjero que no tenía la obligación de seguir a David. Me recuerda a dos mujeres extranjeras que decidieron seguir a Dios y sin darse cuenta fueron parte del plan redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una es Rahab, la prostituta de Jericó, que escondió a los 2 espías de Israel enviados por Josué, para que no fueran capturados por el rey de Jericó. Y esto lo podemos ver en Josué capítulo 2, versículo 8 al 11. Miren la confesión de esta mujer llamada Rahab. Dice: pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que hicieron con Sehón y Og, los 2 reyes amoreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejante cosa. Y miren lo que dice: pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia. ¡Wow! Tremendo la confesión de esta mujer. Rahab ya estaba declarando que Dios era el único Dios supremo y que esta batalla lo iba a ganar Israel. Otra mujer extranjera fue la nuera de Noemí, llamada Ruth. Cuando el esposo de Noemí y sus 2 hijos mueren en la tierra de Moab, Noemí decide regresar a Belén, a Judá. Por lo tanto, les dice a sus nueras, Orfa y Ruth, que no tienen por qué ni la obligación de seguirla, ni de cuidarla, ni serle fiel ahora, sino que vayan a su tierra con sus dioses y que se busquen otro marido. Orfa se regresa a la tierra de Moab, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí, y Noemí le dice, en Ruth capítulo 1, versículo 15 al 17, mira, le dijo Noemí, tu cuñada Orfa regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré donde quiera que tú vayas, y yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremenda confesión de Ruth! Ahora miren lo que causó esta confesión de fe y la lealtad de Rahab, la prostituta, y Ruth, una mujer de la tierra de Moab. Si leemos en Mateo capítulo 1, versículo 5 en adelante, podemos ver la genealogía de Jesús. Y dice que Rahab se integró con los israelitas y se casó con un hombre judío, Salmón, uno de los 2 espías que había albergado en su casa. Con el tiempo dio a luz a Booz, quien se casó con Ruth, la mujer, la nuera de Noemí, quien dio a luz a Obed, el padre de Isaí, es decir, el padre de David, de cuyo linaje nació Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Esto es lo que causa la lealtad, la fidelidad en Dios. Recuerde, la lealtad premia en el futuro. Por eso en el reino de Dios no se requiere hombres y mujeres carismáticos, capacitados o dotados de dones. Lo único que se requiere en el reino de Dios es la lealtad, la fidelidad a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Amado Jesús, te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra. La fidelidad, la lealtad a ti es algo que tú valoras muchísimo, Dios. Por eso, Señor, queremos aplicar esto en nuestras vidas, sin importar la situación que estemos atravesando, que podamos mantenernos fieles a ti, leales a ti, a tu palabra y a tus promesas. Así como el hombre filisteo Itaí, Rahab la prostituta, Ruth, que viene de la tierra de Moab, a pesar de ser extranjeros, su lealtad, su fidelidad hacia ti, sin darse cuenta, ellos fueron parte del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso deseo con todo mi corazón serte fiel, porque deseo ser parte del plan y el propósito de salvación para la generación venidera. Gracias, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.